Dios los bendiga mucho. Bienvenidos a otro video de BitLuz. En este canal queremos que cada bit de información glorifique a Dios, refleje la luz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos desarrollando el sistema Oikos. Oikos es una herramienta informática que permite gestionar la información de la iglesia. En videos anteriores se estuvo mostrando la información en modo móvil, en una vista móvil. Hoy lo vamos a hacer en una vista de escritorio, ya que ustedes pueden utilizar el sistema en el dispositivo que tengan. Se muestra un formulario donde se ingresa con las credenciales del usuario y la contraseña, y según el tipo de usuario que sea, pues el sistema le muestra entonces las opciones disponibles para él. Este usuario es de tipo administrador, por eso se le muestran todas estas opciones, y en el dashboard o el tablero principal se le muestra entonces las opciones acorde al rol que esté autenticado. La primera pantalla que se muestra es la del tablero o dashboard, donde se muestra cuál es el pastor o líderes que están a cargo de la iglesia. También se muestran cuáles son las estadísticas principales en cuanto a cantidad de miembros, cantidad de congregados, es decir, estos son asistentes a la iglesia que no son miembros oficiales. Cuántos usuarios tienen. Esta información solamente la ve el administrador. Un usuario normal entra y solamente vería la información que tiene que ver con él. También se muestra un resumen por categoría de edad. También se muestra un resumen de las asistencias a los cultos, qué cantidad de asistencia han tenido. Se puede también ver en un mes determinado, de un año determinado. También se muestra un resumen de cuáles han sido las últimas visitas que se han recibido en la iglesia. Otra información en el dashboard son los próximos eventos, donde dicen los próximos 8 días cuáles serían la fecha y la hora de los eventos que están planificados, cuáles son los aniversarios que hay en esta semana, aniversarios de bautismo, de cumpleaños o de matrimonio, cuáles han sido los bautizos en los últimos meses y la cantidad de bautizos en los últimos meses. También los traslados, aquí se puede apreciar el crecimiento de la iglesia en los últimos días. Al administrador se le muestra cuáles han sido la cantidad de bajas y las causas de estas bajas, porque puede ser que algún miembro haya fallecido o se haya trasladado. También se está mostrando cuáles son los préstamos que están activos, es decir, relacionados con el usuario que está autenticado, ya que un usuario, si tiene permiso de prestar, puede entonces hacer préstamos o puede recibir préstamos de otro usuario. Son los medios básicos con que cuenta la iglesia, definidos aquí en el módulo de inventario. Y aquí entonces el usuario puede ver cuáles son los préstamos relacionados con él. Ahora vamos a dar una guía lo más rápida posible para que vean cuáles son los módulos que están activos. En otros videos ya mostraríamos en detalle cómo funciona cada uno de los módulos. El primer módulo es el de la membresía, donde se puede agregar miembros uno a uno. Aquí se pueden ver las acciones con cada uno. Al administrador se le habilita la opción de eliminar o de dar una baja o de editar algún dato que necesite ser o visualizar, que todos los usuarios tienen opción de visualizar. Y se muestran cuáles son los miembros. Si tiene un color de fondo verde, quiere decir que es un miembro oficial de la iglesia, y si está en color blanco, quiere decir que sería un congregado, es decir, una persona que está asistiendo a la iglesia sin ser miembro oficial. El otro módulo es el de aniversario, donde se pueden ver cuáles son los aniversarios de cada uno de los meses. Aniversarios de cumpleaños, de bautismo, de matrimonio. Se pueden exportar los listados, al igual como se hace también en membresía, también se puede exportar. Otra opción implementada es la del calendario, donde se van a ubicar todos los cultos y todos los eventos que van a tener lugar en la iglesia, con su fecha y otros detalles. Se define aquí en ministerio cuáles son los ministerios que funcionan en esa iglesia. Se define entonces cuáles son los líderes. Los líderes de cada ministerio, definidos aquí en este módulo, entonces podrán acceder a los módulos que estén habilitados para ello. Simplemente se va a definir para cada uno de los líderes cuál es el módulo al que tiene acceso de administración.
También tenemos el módulo de ubicaciones, que es donde se definen los locales de la iglesia, que es donde se van a ubicar los medios básicos o se van a ubicar los grupos de clase de enseñanza bíblica. Estaría el módulo de visitación, donde se van a registrar todas las visitas que han hecho los miembros de la iglesia a otros miembros. Los tipos de visitas pueden ser a la casa, que sea de tipo virtual por WhatsApp o SMS, al hospital, una reunión en la iglesia o en otro lugar, o otro tipo de visita. Estaría el módulo de consolidación espiritual, que es donde se definen las etapas y los pasos por cada una de las etapas. Estos serían diferentes para cada iglesia según la estrategia que tengan de consolidación espiritual, que se pueden definir las etapas aquí o los pasos por aquí. Esto es una propuesta para este ejemplo. La otra opción serían las asignaciones, donde se van a asignar a cada uno de los miembros de la iglesia cuáles son sus discípulos, y este miembro sería el encargado entonces del crecimiento espiritual, donde va a ir entonces viendo paso a paso cada uno de los avances que va teniendo cada uno de sus discípulos. Y cada usuario autenticado podrá ver entonces su progreso espiritual. Estaría el módulo de la enseñanza, donde se van a definir cuáles son los estudios bíblicos que se llevan en esa iglesia. Se pueden definir aquí, ponerle una descripción. Estarían definidos cuáles son todos los grupos. Cada uno de esos grupos se reúne en un lugar, en un horario determinado. Se define cuál es el módulo o cuál es el estudio que están realizando actualmente, cuáles son los maestros encargados, la matrícula. Aquí se puede entonces registrar la asistencia. Se puede definir cuál es la matrícula del grupo, cuáles son los maestros del grupo. Estaría el historial del usuario autenticado como estudiante, cuáles han sido los módulos que ha vencido, que ha pasado, su asistencia. Y estaría entonces los grupos. Si es un usuario que es maestro, pues entonces aparecería la información de su grupo para tomar la asistencia y también ver qué estudios están realizando. Y si es un usuario que es de tipo estudiante, pues vería entonces cuál ha sido su asistencia y cuál sería la matrícula del grupo donde está actualmente pasando. Estaría el módulo de tesorería, que es un módulo también opcional como todos los otros. Son configurables. Si no quieren habilitarlo, se puede deshabilitar. Y solamente estarían habilitados los módulos que la iglesia decida que quieren utilizar del sistema. El módulo de tesorería tendría un dashboard con la información de la salud financiera de la iglesia. Se puede filtrar por los meses del periodo que esté activo. Y en cada uno de ellos pues mostraría qué ejecución de presupuesto existe, el cumplimiento de las promesas, cómo va, cuáles han sido los ingresos por cada una de las categorías de ingresos, cuáles serían los gastos que se han realizado por cada una de las categorías. Solamente muestra la información total, no muestra detalles de cuáles han sido los registros de ingresos y de gastos, simplemente una información general de la salud financiera de la iglesia, para que los miembros puedan estar orando, puedan estar viendo la ejecución con transparencia. Eso sí se quiere. Si no se quiere, pues aquí en configuración se pueden deshabilitar qué datos o qué estadísticas se van a mostrar. Estaría aquí la información de los ingresos a detalle. Cada uno, esto solamente lo ve el líder, que es tesorero, o el administrador, son los que tienen acceso a registrar los ingresos y los gastos. Y aquí podrían ver los detalles de los ingresos y los gastos de cada uno de los miembros. Ningún registro es eliminable, simplemente se anularía. Estaría la opción de los gastos, registrar los gastos. Aquí también se puede navegar por los meses antiguos. Estaría aquí la definición del presupuesto, donde se definen los periodos, las categorías de ingresos, esas categorías cuáles son las que llevan promesa y cuáles no, y cuáles son las categorías de egreso. Entonces se puede definir el presupuesto asignado para esa categoría si se quiere llevar por presupuesto, para poder ver las estadísticas en el dashboard. Se define cuáles son los miembros que tienen promesa y cuáles son las promesas que están llevando. Y en cada usuario autenticado, lo que va a poder ver, que no sea el tesorero, verá entonces los aportes de él, cuánto ha aportado, cuál ha sido el resumen por categoría y el historial en detalle de cada uno de los aportes. Y la configuración
Este módulo se explicará más en detalle en un próximo video tutorial. El otro módulo que existe es el de inventario, donde se muestra un dashboard con cuáles son los medios básicos, en resumen, que hay en el sistema. Aquí se define el listado de medios básicos con un código que se puede poner que sea único para él, el tipo, los estados en que se encuentran y otras acciones. Estaría aquí los préstamos, donde se definen todos los préstamos que se han hecho, cuáles han sido devueltos, cuáles están activos todavía. También se puede llevar las existencias en almacén, se definen los almacenes del sistema y se pueden ver las existencias en ese almacén según las recepciones que se hayan hecho, que se van a ir registrando una a una, y según los despachos que se hayan hecho de esos productos también. Y aquí se definen los nomencladores en cuanto al tipo de medio básico, los tipos de productos y qué almacenes se van a utilizar. El último módulo sería el de usuarios, donde se definen todos los usuarios que tienen acceso al sistema, qué roles es que tienen, cuál es el miembro vinculado a ese usuario, y aquí entonces se podrían hacer acciones sobre estos usuarios, visualizar su información, cambiarle algún dato, si se quiere cambiarle el rol, por ejemplo, o si es un usuario que va a estar ya para cambiar la contraseña, si se le olvidó la contraseña, el administrador puede ayudarlo en eso, o eliminar un usuario. Hasta aquí la guía que le íbamos a hacer del sistema, una guía rápida, realmente es un sistema con muchos módulos interconectados unos a otros y que pueden utilizar realmente el sistema como ustedes decidan. Es un sistema bastante flexible que se ajusta a cualquier iglesia. Pueden escribir en los comentarios cualquier duda que tengan y con gusto les estaré respondiendo. Dios los bendiga.